Ok, ahora vamos a continuar con más ejemplos que tienen relación con el tema de la función inversa y algunos tipos de enunciados que pueden ser, que les pueden preguntar y que se relacionan precisamente con el mismo tema de la función inversa. Tal y como es el caso de este enunciado que ustedes observan en sus pantallas que dice considere la función lineal f tal que f de 4 es igual a 13 y f a la menos 1 de 25 es igual a 7. En este caso es muy importante que nosotros sepamos qué significa esta parte que nos están dando aquí, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos y veamos qué significa que f de 4 sea igual a 13 y que f a la menos 1 de 25 sea igual a 7. Entonces vean que estamos hablando de dos funciones, ¿verdad? Una función f y la función inversa de f. A nosotros nos están pidiendo que determinemos cuál es el criterio de la función inversa de f, ¿ok? Pero vamos a analizar los datos que tenemos en este caso. A nosotros nos están diciendo primero que f de 4 es igual a 13. Si a nosotros nos están diciendo que f de 4 es igual a 13, eso quiere decir que el punto 4,13 es un punto que pertenece al gráfico de la función f, obviamente. Y si a nosotros nos dicen que f a la menos 1 de 25 es igual a 7, entonces eso quiere decir que el punto 25,7 pertenece al gráfico de la inversa de f, es decir, de f a la menos 1. Ahora, es muy importante aquí que recordemos lo que mencionamos en el primer video cuando explicábamos el tema de la función inversa. Si un punto, y lo voy a escribir por aquí, si a nosotros nos dicen que un determinado punto, llámese el punto A, B, pertenece al gráfico de una función h, por no usar las mismas funciones que tenemos aquí, entonces eso automáticamente quiere decir que este punto al revés, es decir, el punto b, a, va a pertenecer al gráfico de la inversa de f, ¿ok? Va a pertenecer al gráfico de la inversa de f. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esta información de aquí, podemos utilizarla con la información que tenemos en el ejercicio que nos están dando. Primero que todo, vamos a ver qué nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo que determinemos, ¿ok? Nos están pidiendo que determinemos cuál es el criterio, y ojo, aquí lo tenemos y lo voy a marcar con color. A nosotros nos están pidiendo que determinemos el criterio de la función inversa de f. Es decir, a nosotros para determinar el criterio de una función lineal necesitamos como mínimo 2 puntos de esa recta para poder determinar el criterio de la función. Y noten que si en este caso a nosotros nos están pidiendo que determinemos el criterio de la función inversa, noten ustedes que actualmente solamente tenemos un punto, que es este puntito que está aquí. Pero ahora, este punto que nos están dando de este lado, este punto que nos están dando por aquí es un punto de f. Sin embargo, yo puedo saber que si el punto 4,13 es un punto de la función f o el gráfico de la función f, yo automáticamente puedo darme cuenta que el punto 13,4 va a pertenecer al gráfico de la inversa de f. Y entonces ahí ya nosotros tenemos, ahora sí, 2 puntos de la inversa. Es decir, le damos vuelta al puntito de aquí para tener ahora sí 2 puntos de la inversa, y con estos 2 puntos ya nosotros podemos montar el criterio de la función lineal. Entonces recordemos que la función lineal, no se nos puede olvidar, el criterio de la función lineal es, y lo voy a escribir aquí arriba, f de x igual mx más b. No se nos olvide eso. Es decir, nosotros tenemos que venir y buscar cuánto vale el m y cuánto vale el b. Para eso habíamos visto una fórmula para cada uno, ¿ok? Entonces, nada más venimos y recordamos que a este le llamábamos x1, y1,
y a este le llamamos x2 y y2. Y entonces ya con eso nosotros podemos venir y encontrar el valor de m. Entonces, ¿quién era m? M es y2 menos y1, es decir, 4 menos 7 sobre x2 menos x1, es decir, 13 menos 25. Entonces, ustedes hacen en sus calculadoras esto, 4 menos 7, se lo tiran ahí a la calculadora, no hay ningún problema, y 13 menos 25, y nos queda que el m es un cuarto. Y no se nos olvida que el valor de b lo encontrábamos con la fórmula y menos m por x. Es decir, el valor de b sería en este caso y. Pero recuerden que ustedes escogen alguno de los dos puntos. Eso sí, siempre y cuando la y y la x sean del mismo punto. Entonces, digamos, yo voy a escoger este primero. Pero con cualquiera de los dos que ustedes escogen da lo mismo. Entonces, como voy a escoger el punto 25,7, entonces el y sería 7. Menos el m que acabamos de encontrar, que es un cuarto, por el x, que es en este caso 25. Lógicamente, quien escogió el segundo punto le va a quedar aquí 4 menos un cuarto por 13 y el resultado le va a dar exactamente lo mismo. Entonces aquí ustedes hacen en la calculadora 7 menos un cuarto por 25 y eso les va a dar 3 cuartos. ¿Ok? 3 cuartos. Y ya ahí tienen el b. Entonces noten que este es el m y este es el b. Ya ustedes ya pueden formar el criterio de la función lineal. En este caso, como estamos hablando de la función inversa, entonces la función inversa sería f a la menos 1 de x es igual a un cuarto de x más 3 cuartos, y este sería el resultado de ese primer ejemplo. Ahí podría haber una forma alternativa también. No lo voy a hacer aquí, sin embargo, sí lo voy a mencionar. Una forma alternativa de hacer este ejercicio es que ustedes encuentren, claro, es una forma más larga, ¿verdad? Que ustedes encuentren el criterio de f, ¿verdad que sí? Dándole vuelta más bien a este punto. Porque si el punto 25,7 pertenece a la inversa, entonces el punto 7,25 va a pertenecer a f. Y como ya tenían un punto de f, con el otro punto pueden encontrar el criterio de la función normal de f. Y luego, con los 3 pasitos aquellos de cambiar las letras, de despejar la x y demás, ustedes podrían encontrar la inversa de esa función y van a llegar a exactamente lo mismo que aquí. Sin embargo, es un proceso más largo. No se los recomiendo. Ahora tenemos otro ejemplo. En este ejemplo dice, considere la siguiente representación tabular correspondiente a una función lineal. Y nos están diciendo, de acuerdo con los datos de la representación anterior, determine el criterio de la inversa de f. Entonces, el criterio de la inversa de f, ojo, nos están pidiendo el criterio de la inversa de f, pero noten ustedes que la tabla es solamente de la función lineal f. Entonces, aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden, si gustan, bueno, primero que todo, observen que de la función f ustedes tienen 3 puntos. 3 puntos. Y es suficiente con 2 de ellos para que ustedes encuentren el criterio de la función lineal f, ¿ok? Pero recuerden que a nosotros nos están pidiendo de la inversa. Entonces, ustedes, si gustan, la primera opción que les doy es que encuentren el criterio de la función lineal f. Y una vez que encuentren el criterio de la función lineal, le sacan la inversa. ¿Ok? Ese es el procedimiento largo. El procedimiento corto es que ustedes escojan 2 puntos de estos 3 pares de puntos que hay aquí, de estos 3 puntos, perdón, que hay aquí, y ustedes le den vuelta las coordenadas de esos puntos. Y cuando ya ustedes le dan vuelta las coordenadas de los puntos, pues obviamente van a tener los puntos de la inversa de f y ya calculan directamente la inversa. Pero bueno, yo voy a hacer el primer proceso, el largo, porque el anterior lo hice dándole vuelta al punto y calculando directamente la inversa. En este caso voy a escoger, ¿ok? Voy a escoger 2 puntos de la función, los que ustedes quieran. A mí se me ocurrió escoger este y este.
Sin embargo, ustedes escogen los que quieran y les va a dar el mismo resultado, cualquier par de puntos. Entonces, yo sé que de la función f tenemos dos puntitos. El puntito menos 2, menos 14 y tenemos el puntito 0, menos 4. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, esos dos puntos pertenecen a la función f, porque lo dice la tabla. Ven que dice corresponde a la función lineal f. Entonces voy a encontrar primero el criterio de f. Entonces el criterio de f, a este le llamamos x1 y y1, y a este le llamamos x2 y y2. Y cuando ya ustedes tienen eso, pues entonces van a encontrar el m y luego el b. Con eso vamos a tener la función f. Entonces recuerden que el m es y2 menos y1, es decir, menos 4 menos 14 entre x2 menos x1, es decir, 0 menos 2. Y entonces aquí calculamos el m, ustedes lo pueden hacer ahí en sus calculadoras, y el resultado de eso nos va a quedar 5. Y ahora vamos a encontrar el valor de b. El valor de b, recordemos que sería y menos m por x. Ustedes escogen cualquiera de los dos, voy a escoger este. Entonces, si escogimos el segundo, entonces el y sería menos 4, menos el m, que dio 5, por el x, que da 0. En este caso, el valor de b nos está quedando menos 4. Entonces, ojo que ya aquí tenemos el m y ya aquí tenemos el b. Entonces, eso quiere decir que nuestra función lineal f tiene la forma f de x igual 5x menos 4. Esa es la función lineal f. Recordemos que a nosotros nos están pidiendo la inversa. Entonces, si nos piden la inversa, vamos con los pasitos que habíamos repasado en el video anterior. Entonces, aquí tenemos f de x igual a 5x menos 4. Paso 1. Cambiamos el f de x por y. Entonces nos queda y es igual a 5x menos 4. Paso 2, vamos a despejar a la x, entonces pasamos el 4 a sumar, nos queda y más 4 igual a 5x, y pasamos el 5 a dividir, entonces nos queda y más 4 sobre 5 es igual a x. Y una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es cambiar las letras, entonces nos queda x más 4 sobre 5 es igual a y. Ok, y resulta que esta y que está aquí es precisamente la inversa de la función, es decir, esto es f a la menos 1 de x. Y entonces decimos que f a la menos 1 de x es igual a x más 4 sobre 5. ¿Ok? Y ese sería el resultado de la inversa. Si ustedes desde el principio le hubieran dado vuelta a estos puntos y aplican estas dos fórmulas, llegan directamente a esto. La pendiente les hubiera dado 1/5 y el valor de b 4/5, que sería directamente la función inversa de f. Ese sería el segundo ejemplo. Ok, y ahora en este último ejemplo de este video tenemos una función que ya está un poquito más elaborada, tiene un poquito más de cuidado y algunos detalles que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de calcular una función inversa de una función con criterio cuadrático. Si ustedes observan la función, bueno, ya ella viene bien definida, obviamente, porque recordemos que el tema de la biyectividad en este tipo de ejercicios es muy importante. Y veamos el criterio de la función. A diferencia de las otras funciones que eran lineales, la función, toda función lineal es biyectiva, ¿ok? Ya pensando, está bien definida.
Pero en el tema de la función cuadrática, aquí sí tenemos que tener un pequeño cuidado, porque recordemos que la función cuadrática definida en todo su dominio en R no será biyectiva. Por eso es que a nosotros aquí sí nos están dando un dominio y un codominio definido para que ella tenga inversa. Entonces, en este caso, tenemos la función cuadrática cuyo criterio está dado por f de x igual x al cuadrado menos 6x. Y tenemos el dominio y el codominio de ella. Entonces, nada más voy a escribir de este lado esa misma información. F, voy a hacerlo un poquito más pequeño porque este ejercicio puede resultar un poquito largo. F, perdón. Tiene dominio, ojo que el dominio de esta función es de menos infinito hasta 3. Y el codominio de la función, o el ámbito, porque es biyectiva de todos modos, entonces el codominio y el ámbito son iguales, es de menos 9 a más infinito. Ahora, el criterio de la función, pues ya sabemos todos que es f de x igual x a la 2 menos 6x. Ahora, noten, y esa parte es muy importante y aquí lo voy a resaltar, si nosotros teníamos una función f, llamo de cualquier inversa, de cualquier función, y a nosotros nos dicen que f va desde a hasta b, la función inversa de f iría desde b hasta a, al revés, recordemos eso. Entonces, eso quiere decir que si esa función f tiene dominio de menos infinito a 3 y codominio de menos 9 a más infinito, eso quiere decir que la función inversa de f, es decir, f a la menos 1, es una función cuyo dominio va a ser de menos 9 a más infinito y el codominio de la función va a ser de menos infinito hasta 3. Es decir, se intercambian lo que es dominio pasa a ser el codominio y lo que es el codominio pasa a ser el dominio de la función. Y el criterio de la inversa sí hay que sacarlo con el criterio de la función normal. Entonces, para este caso vamos a proceder a calcular el criterio de la inversa de f, ¿ok? Ya aquí nosotros nos dimos cuenta que este es el dominio de la inversa. Y nos dimos cuenta que este es el codominio o el ámbito, no es lo mismo, de la inversa. Tengo que ponerle menos 1, menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular la inversa de la función. ¿Ok? Y me van a poner muchísima atención aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la función f de x igual a x a la 2 menos 6x. Y vamos a proceder a calcular la inversa de ella. Entonces, el proceso es el mismo. Vamos a llamarle a esto, le vamos a llamar y. Y es igual a x a la 2 menos 6x. ¿Ok? Ahora, el paso 2 era despejar la x. El tema aquí con la x es que tenemos 2x ahí. Entonces despejar el valor de la x es un tema complicado si lo intentamos hacer por las reglas ya conocidas. Para esto nosotros vamos a utilizar o vamos a intentar hacer una trampita. No le vamos a llamar trampita, pero en realidad se llama una completación de cuadrados. ¿Ok? Es decir, yo necesito formar con este x al cuadrado y con este 6x y otro número adicional, yo necesito formar una fórmula notable. Es decir, yo necesito encontrar algo que me quede de esta manera, x menos k al cuadrado. Entonces, para eso les voy a dar un tip, ¿ok? Que nos va a servir para ejercicios de este tipo, ¿verdad? Se puede profundizar más, obviamente, pero nosotros lo vamos a dejar aquí. Ahora, ¿cuál es ese tip? Les voy a decir. Recordemos que si nosotros desarrollamos esto, a nosotros nos va a quedar algo así, x a la 2 menos 2xk más x al cuadrado. Es decir, nosotros necesitamos encontrar este numerito
para que junto con estos dos se me haga una fórmula notable o lo que ustedes conocen en francés como una identidad remarcable. El tema es que tenemos que formar esta cosa que está aquí. Entonces, para eso les voy a dar un tip, ¿ok? Vamos a agarrar este numerito que está aquí, en este caso el 6, y le vamos a calcular la mitad. Y esa mitad la vamos a elevar al cuadrado. Perdón. Entonces, 6 lo dividimos entre 2, eso nos queda 3. Y si nosotros 3 lo elevamos al cuadrado, eso nos va a dar 9. Ese numerito 9 es el que nosotros vamos a sumar y a restar. Tenemos que sumarlo y restarlo. ¿Por qué? Para que la expresión original no se altere. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es sumarle 0. Nada más que un 0 escrito de manera conveniente. ¿Por qué de manera conveniente? Porque estos 3 me van a hacer una identidad remarcable. Entonces, al hacer ellos 3 una identidad remarcable, la expresión nos va quedando de esta forma. Y es igual, ¿ok? Y noten que esto se puede escribir como una identidad remarcable que quedaría de la forma x menos 3 al cuadrado. Y este 9 obviamente lo bajamos aquí, menos 9. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso nos sirvió para que ya no nos queden dos x ahí. Cuando ya nos queda una sola x, ya es más fácil el despeje de eso. Es que cuando quedan dos valores de x, el despeje no es tan fácil. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar con el despeje de la x, que no lo hemos terminado aún. ¿Ok? Entonces, si yo quiero despejar ahora sí el valor de la x, entonces comienzo deshaciéndome de este 9, que como está restando lo voy a pasar a sumar. Entonces me queda y más 9 es igual a x menos 3 al cuadrado. Ahora recuerden que yo no puedo pasar a sumar este 3 si está encerrado entre este paréntesis y elevado al cuadrado. Aquí lo que conviene es quitar el cuadrado primero. Pero como lo hemos aprendido desde noveno, para quitar un cuadrado tenemos que introducir esta expresión a raíz cuadrada. Recordemos que para quitar un cuadrado de exponente en una ecuación, lo que procede es poner al lado contrario donde se encuentra el cuadrado una raíz cuadrada. Pero recuerden que es una raíz cuadrada positiva y negativa. Entonces aquí esto nos quedaría más menos la raíz cuadrada de y más 9 igual a x menos 3. Antes de continuar, porque ya la x está casi despejada, si ustedes se dan cuenta es cualquier cosita lo que nos hace falta para dejar solita la x. Pero antes de continuar con eso, yo sí quiero recordar por qué es que nosotros a la hora de elevar al cuadrado, tenemos a la hora de quitar el cuadrado y ponerlo en raíz, porque es que tenemos que ponerlo positivo y negativo. Nada más voy a hacer un pequeño paréntesis porque estoy completamente seguro que hay más de una persona que se está preguntando por qué positiva y negativa, y para eso voy a hacer nada más ya casi continúo aquí. Una breve explicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación 9 igual a x a la 2, ¿ok? Entonces ya nosotros sabemos que venimos y ponemos en raíz cuadrada el 9. Pero si nosotros omitimos, si nosotros nos damos cuenta, en realidad son dos valores que satisfacen esta expresión. ¿Cuáles dos valores? Menos 3 y 3. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes hacen menos 3 a la 2 y hacen 3 a la 2, ambos les va a dar 9. Entonces, por eso es que se deben utilizar dos, una positiva y una negativa, ¿ok? Por ejemplo, de igual manera, si nosotros venimos y hacemos 16 es igual a x al cuadrado, entonces esto no es solamente la raíz cuadrada de 16, no, es la raíz cuadrada positiva y negativa, porque son dos valores que satisfacen esa expresión, que sería menos 4 y sería 4.
tanto como menos 4 al cuadrado da 16, como 4 al cuadrado también da 16. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno estudió esto en noveno, en el teorema de Pitágoras, nosotros omitíamos la negativa por la simple razón de que estábamos hablando de distancias y no existen distancias negativas. Entonces, en este sentido, sí es muy importante que ya en la parte algebraica nosotros aprendamos a reconocer que se tratan de dos soluciones, tanto una positiva como una negativa. Por eso es que ahí nosotros hicimos eso de agregar el más y el menos, ¿verdad? Indicando que son dos soluciones las posibles en ese ejercicio que está ahí. Entonces recordamos la positiva y la negativa. Entonces ya continuando, ahora sí, entonces aquí nos queda nada más, nos falta, no olvidemos que nos está haciendo falta pasar a sumar el 3. Entonces nos queda más menos la raíz cuadrada de y más 9 más 3 igual a x. ¡Qué maravilla! Ya despejamos la x. El último paso era cambiar las letras. Entonces venimos y las cambiamos. Lo que es y se llama x y lo que es x se va a llamar y. Entonces nos queda más menos la raíz cuadrada de x más 9 más 3, ¿verdad? Cuidado, ese 3 va fuera de la raíz. Ahora, aquí el tema es que nos quedaron dos posibles inversas, porque ya sabemos que esta es la inversa de la función, pero aquí hay dos, la que es con la raíz positiva y la que es con la raíz negativa. Entonces ahí es donde uno viene y dice, ¿y ahora cómo sé yo si es la positiva o es la negativa? Porque en teoría, ¿verdad? Y por eso voy a escribirlo aquí. En teoría a nosotros nos está quedando dos criterios. Uno es f a la menos 1 de x igual a raíz cuadrada de x más 9 más 3. Y nos está quedando otro, f a la menos 1 de x, que sería menos raíz cuadrada de x más 9 más 3. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo sé yo si es la positiva, esta primera, o la negativa, esta segunda que está aquí? Para eso nosotros nos vamos a ayudar con el dominio y el codominio de la inversa. Entonces, para ese efecto, mi recomendación es que ustedes escojan un número del dominio de la función inversa. Es decir, de aquí, escogen el número que ustedes quieran. Y ustedes, una vez que escogen el numerito, lo van a sustituir en los dos. Y el resultado de esa sustitución que ustedes hacen tiene que caer en este intervalo que está aquí, que sería en el codominio, en el ámbito. Entonces, si nosotros venimos y, por ejemplo, en el intervalo de menos 9 a 0, yo vengo y escojo el 0, ¿ok? Entonces yo vengo y sustituyo el 0 aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría 0 más 9 en raíz, ¿verdad que sí? Más 3. Ese resultado me va a dar 6. Y si yo y lo sustituyo también aquí, entonces me quedaría menos 0 más 9 más 3. Ustedes hacen ese cálculo. Y ese cálculo me va a dar en este caso 0. Entonces ustedes vienen y dicen, ok, vengo y les pregunto, ¿6 pertenece al ámbito de la función inversa? No, vean que el ámbito es de menos infinito a 3, el 6 queda fuera. Por lo tanto, esta no es. Pero noten que aquí sí. 0 pertenece aquí a este conjunto de menos infinito a 3. Sí. Por lo tanto, quiere decir que esto que está aquí, corresponde, ¿ok?, a la función inversa que estábamos hablando. Entonces yo les quiero mostrar ahora nada más una grafiquita o la gráfica de las dos funciones, tanto de la función normal, que es esta, f de x igual a x a la 2 menos 6x, y de la función inversa de f, que sería menos la raíz cuadrada de x más 9 más 3. Ahí ustedes lo pueden observar. Esta gráfica, que se ve como un color verde, corresponde a la función x a la 2 menos 6x, la original. Y esta otra gráfica que ustedes observan en café corresponde a la inversa de ella, que sería menos la raíz cuadrada de x más 9 más 3.
Noten ustedes que en las gráficas de una función inversa siempre van a ser simétricas una con la otra a partir de la recta y igual a menos x. Entonces sí es muy importante también que observen la simetría de ambas funciones con respecto a la recta y igual a x. Y pues con esto terminaríamos el tema de la función inversa.